Muy buenas amigos, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles un programa que me ha servido de mucha utilidad que se llama SketchUp, con el cual he podido diseñar algunos muebles antes de llevarlos a la vida real, a la práctica. Entonces, para mostrarles más o menos lo que he podido hacer, por ejemplo, fue un trabajo que me pidieron, en el cual tocaba hacerle la parte delantera a una cocina, ¿sí? Y esta es el diseño, el acabado final que se le dio a esa cocina. Por ejemplo, esta que es una caja de herramientas, la diseñé primero en SketchUp con medidas, ¿sí? Todo, y así es la parte como quedó al final de cuentas. Entonces es una herramienta muy útil que me ha servido de una gran ayuda y pues quiero mostrárselas hoy. Entonces para eso voy a diseñar este mueble que está acá. Ya. Entonces es un esquinero, ¿sí? Que vamos a diseñar. ¿Por qué me gusta este programa? Porque yo con ese programa he podido hacer formas que en algunos otros que ya viene el mueble prediseñado no se puede realizar. Por ejemplo, esta forma, esta esquina aquí, en algunos otros programas es muy difícil de hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer en SketchUp es definir la manera como usted va a trabajar. Entonces, primero nos vamos aquí a información del modelo, ¿cierto? Y nos vamos aquí a unidades. Y en unidades yo lo coloco en centímetros, pero normalmente aparece en milímetros. Y un formato decimal, yo lo coloco y le doy cerrar. ¿Sí? Lo otro que usted debe hacer con el SketchUp es para trabajar con mayor, digamos, mayor comodidad, es irse a preferencia y definir las rutas cortas. Yo ya tengo algunas, por ejemplo, el rectángulo para mí es una R. Yo presiono R y me aparece el rectángulo. O por ejemplo, mover, entonces es una M, move. Entonces mover, listo. Entonces voy a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la parte de abajo, el fondo, ¿cierto? Entonces vamos a medir. Yo quiero medir, le digo T, que lo tengo configurado para el metro, y es 30 de un lado, y del otro lado le doy clic, clic, 30 y 60 por ambos lados. Para darle esta forma, lo que voy a hacer es, voy a crear un rectángulo R, ¿sí? De 30 por 60. Aquí escribo 60, punto y coma, 30, ¿cierto? Ya tenemos este rectángulo. Luego le doy P y lo subo 1.5 centímetros, que es el tamaño normal de una tabla de aglomerado. Voy a moverlo para trabajar en este lado. Entonces le digo M de mover y me muevo en el eje verde. Vamos a poner 30 centímetros. Escribo 30 y lo muevo. Listo. Ahora, como este lado de aquí está midiendo 30 centímetros, entonces lo que voy a hacer es, le digo T el metro, y de aquí de la mitad me vas a trazar una línea paralela a esta que seleccioné, ¿cierto? Nos vamos a ir 30 centímetros. Listo. Una vez ahí, ¿cierto? Selecciono la línea o lápiz y le doy clic aquí hasta acá, ¿cierto? Lo bajé. Ahora le voy a decir, muévame por favor esta área que se ha creado nueva, esta área que se ha creado, se separó de esta. Le doy aquí clic y la voy a mover. ¿Cuánto? 30 centímetros, o sea, nos vamos a devolver. Y miren cómo quedó. ¿Sí? Tenemos nuestra tabla.
Voy a borrar esta línea que me está estorbando. Y a esta tabla le doy 3 veces clic derecho, crear componente, crear. Y ya tengo la tabla del fondo. Ahora vamos a crear esta tabla de acá. Entonces igualmente, R para rectángulo, doy clic en la punta donde quiero que arranque, me vengo acá y digo, mire, ese es de 60. ¿Y cuál es el grosor de la línea de la tabla? 1.5. Entonces me quedó un rectángulo de esas dimensiones. Luego le doy P, que ya lo tengo configurado para empujar, y lo voy a subir. ¿Cuánto? Como ya tengo este de referencia, ¿cierto? Entonces ya lo pongo aquí y le doy Enter. ¿Sí? Le doy clic. Y ahí ya me quedo a la misma altura. ¿Sí? Le doy seleccionar y selecciono 3 veces, clic derecho, crear componente, crear. Ya tengo esta parte. Ahora, rectángulo de la punta hasta aquí. ¿Cuánto mide aquí? 30, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir y decimos de 30 por 1,5. Empujar y nos vamos a empujar a la misma altura de acá. Entonces este va a ser nuestra referencia. Y él creó. A ver, igualmente, seleccionar. Yo ya la tengo configurada para que sea la barra espaciadora. 3 clics y le voy a dar O. ¿Por qué O? Porque yo ya hice esa ruta corta y me crea el componente. Listo, tenemos esto, esto, esto. Ahora, vamos a crear esta tabla de acá. La de acá, la de la pared. Entonces me vengo para acá. Esa mide 7 centímetros de ancho. 7 centímetros por 57. ¿Cierto? Entonces, me vengo acá, le doy rectángulo, clic en la punta, ¿cierto? Y me estiro. Miro que la parte más larga, ¿cierto? La parte más larga miro acá las dimensiones, y miro que la parte más larga es el 31, o sea que dándole 7 centímetros sería la parte larga por 1,5, que es el grosor de la tabla. Para esto es muy importante que ustedes sepan, digamos, las dimensiones de los materiales con cuáles van a trabajar. Yo normalmente trabajo con aglomerado de 15 milímetros. Entonces, por eso ya yo sé que voy a la fija con 1.5. Crear componente, Enter. Bueno, una vez creada esta tabla, vamos a crear las otras. ¿Sí? Vamos a hacer los otros escalones. Entonces miramos a qué altura está esta línea. La línea está ¿a cuánto? A 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, del eje doy un clic y subo. Me va a crear una línea paralela y la voy a ubicar a 30. Escribo 30, Enter. Entonces ya me aparece una línea a 30. ¿Cierto? Bueno, ahora, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Aquí van a hacer otra, o sea, esta línea, ¿cierto? Necesitamos crear la de acá. Entonces le voy a dar clic derecho y la subo otra vez por el eje azul y digo 1.5, porque a 1.5 es el grosor de la línea. Entonces tenemos dos líneas paralelas. Ahora, esta tabla que tengo acá, la voy a mover. Entonces presiono M, que ya la tengo configurado, y miren lo que pasa. Voy a hundir control y se crea una copia, ¿cierto? Una copia. Y la ubico en mi punto de referencia, que es la otra línea, ¿cierto? Ahí, sin mover absolutamente nada, sin presionar ningún otro comando, yo digo, bueno, yo quiero que me aparezca otra acá. Entonces le digo 2/,
Enter. Y me crea otra tercera copia, ¿cierto? Inmediatamente aquí, es exactamente aquí en la mitad, ¿cierto? Eso es con el 2. Realmente cuando uno le coloca este número, quiere decir, o lo he entendido así, como los espacios que quiero que aparezcan entre las copias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una, dos, tres copias. Entre ellas, ¿cuántos espacios hay? Uno y dos. Entonces, esos son los espacios que quiero, ¿sí? Los espacios que quiero que aparezca. Es 1, 2. Bueno, ahora vamos a crear estas tablas de acá. Ya el procedimiento, ustedes lo saben, es muy similar al de el que habíamos hecho. ¿Cierto? La primera tabla, la del fondo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. T. Y aquí quiero que me aparezca una aquí en 0. ¿Listo? Y ahora vuelve a aparecer una en 1.5 sin soltar el clic, escribo 1.5, enter. ¿Sí? Otra manera es dándole clic, suelto y arrastro y escribo 1.5 y me lo ubica ahí. Listo, ya tengo mis guías. Le voy a decir R de rectángulo, créame un rectángulo que vaya de aquí hasta acá. Y esto lo voy a empujar de ahí, de esa pared, ¿a dónde? A esta pared. Y le digo, mira, créamela, llévamela hasta la cara del componente. Y le doy clic. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que esto estaba aquí a 30 de aquí, de este punto, de esta línea, acá eran 30? Pero aquí tenemos el grosor de la tabla. Entonces sería 30 menos 1.5. Quiere decir que él va a estar a 28.5. Le doy T, me lo llevo hasta acá a 28,5. Enter, ¿cierto? Y le voy a seleccionar. Aquí si yo selecciono, me selecciona todo. Entonces yo tengo que dividir esta cara y la divido con una línea. Entonces que va a ir desde aquí, desde esta intersección hasta esta intersección. Listo, ya tengo mi cara dividida. Y ahora le digo mover. Si yo le doy P de empujar, él lo que va a hacer es esto. Y va a crear una L. ¿Sí? Pero como el corte allá es en diagonal, entonces no le voy a dar P, sino que le voy a decir muévete. Mueve esta cara, ¿cierto? En el eje verde. ¿Sí? El eje verde. Hasta esta referencia. Entonces, ¿cuánto tenemos que mover allá? 30 centímetros, ¿cierto? Entonces vamos a buscar el eje verde cuando la línea cambie de color. Más o menos va a ser por aquí, ahí. Ahí está, quedó perfecto, 30. Y le vuelvo y le doy clic. ¿Sí? Pero aquí no está creado el componente. Miren la diferencia entre un componente. Si yo, por ejemplo, acá abajo le doy M y muevo todo, ¿cierto? Ahora, si yo le doy M de mover y muevo aquí, mira lo que pasa. Se me desconfigura la figura, la figura geométrica, entonces el escape. Y ahora sí, voy a dar clic 3 veces y crear componente, crear. Tienen que tener mucho cuidado con los componentes porque, por ejemplo, miren lo que sucede. Aquí, este era un componente y del cual yo creé esta tabla y esta tabla. Si yo, por ejemplo, esta la muevo, mire, absolutamente todos cambia. Todos cambian. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Digo, no, mire, esta tabla yo la hago única, make unique, o hacer única.
y le doy clic y le doy P, y ahora sí yo la podría mover y no cambiarían las de arriba. Bueno, entonces tengo esta tabla y le digo, bueno, ¿sabe qué? Muévase y voy a crear una copia. Entonces ya saben cómo es. Le digo mover, cojo mi punto de referencia, es esta esquina, y me la voy a llevar. Y le doy control, enter, y me creó la tabla de abajo. Y para que me vuelva a crear la otra que va a estar aquí exactamente en la mitad, digo 2 slash enter. Me creó y ahí está. Voy a borrar estas líneas de referencia, borrar, borrar, suprimir. Para determinar las medidas, le doy a acotación. Yo ya la tengo configurada con W. ¿Sí? Le doy clic. Bueno, una cosa que yo recomiendo aquí, cuando eso pasa, es que me vengo acá a crear capas y creo una. Normalmente aparece sin esta, entonces lo que hace uno es que le da aquí clic y crea una capa, ¿cierto? Entonces ya la tenía creada, le digo, voy a hacer ahora acotaciones. Entonces me doy aquí y todo lo que yo haga queda grabado en esta capa. Entonces ahora sí, W, clic acá, de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 57. De aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 30 centímetros. Entonces, W, mírame por favor de aquí hasta acá, ¿cuánto mide esta tabla? 58, pero en realidad no sería hasta ahí, porque miren que es más larga. Sería de aquí, acá, 60. Es que aquí está la tabla que no nos está dejando ver el fondo, ¿sí? ¿Esta cuánto mide? Esta mide 60, no por 75 también. Mira al fondo cuánto mide. Esto, bueno, aquí 60, mide 60 por 60, tiene que medir 60 acá, ¿sí? Y aquí yo creo me vuelvo a la capa número 1 y la voy a pintar. Entonces en materiales, azulita, y la pinto, clic, 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 clic. Y por ejemplo acá digo, no, yo no quiero ver las acotaciones, bórramelas. Entonces ¿sí? Se desapareció. Entonces por eso es bueno también, o me gusta crear las capas, ¿sí? Para mover así, cuando el clic central del mouse, digamos la bolita, la ruedita la presiono y él ya no mueve. Y si quiero la manito, presiono ese botón y presiono el clic izquierdo y ya la muevo, me muevo así. Es solo la del centro y esta es toda, las dos. ¿Sí? Aquí está nuestro, eh, nuestro mueble esquinero. Bueno muchachos, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle el like, y si aprendieron algo, por favor suscríbanse al canal. Muchísimas gracias y buena suerte.